Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto, titulado, como siempre hacemos antes del inicio del programa, el cambio climático. Vamos a hablar del cambio climático, vamos a hablar de incendios en Gran Canaria, vamos a hablar de nuestra flora en Gran Canaria, vamos a hablar en general un poquito de todo, y para eso tenemos invitado esta noche, un invitado, bueno, David Brownell, que puedo hablar de él. Bueno, incluso hablaremos sobre este libro que ha publicado, El cambio climático y las Islas Canarias, que lo recién publicó en julio, casualmente, un pelín antes de todos los incendios. Aquí habla en este libro de los posibles incendios que pudiera haber en Gran Canaria o en Canarias, y bueno, parece que lo estaba adivinando. Buenas noches, David. Buenas noches. Bien, vamos a hablar de un poquito de todo. Vamos a hablar del cambio climático. Bueno, tú como biólogo has sido director del Jardín Canario muchísimos años, botánico, has escrito muchos libros, has dado muchas conferencias, has estudiado incluso mucho nuestra flora en Gran Canaria. El cambio climático. ¿Qué pasa con ese cambio climático? Que todos los países están diciéndolo, pero aquí nadie hace nada y cada vez estamos peor. Bueno, el problema creo que es en este momento, habla mucho pero hace poco. Hacen poco, ¿no? Y no hay duda ninguna de que todas las indicaciones, que yo hablo del tema ahí en el libro, todas las indicaciones explican que desde la revolución industrial empezó un cambio climático causado por el hombre, por las emisiones de gases de invernadero, se llama, y estamos ya en un momento, llevamos 15 o 20 años acelerando el proceso por la industrialización de la India, de la China, también aparte de lo que nosotros hemos producido en el occidente. De mucho más gases de invernadero. Estamos ya pasando las 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera, y estamos causando un cambio que ya estamos viendo las consecuencias, la subida del nivel del mar, estos cambios extremos de clima, como hemos tenido nosotros con los días de 40 grados, hasta 10 de 35 grados en marzo en este año. Sí, que son cosas que no son normales. En Tafira, ¿no? En marzo normalmente estamos sufriendo del frío, ¿no? Claro. Y nada, cosas de ese tipo, y también los huracanes, los temporales del Atlántico este año, afortunadamente, últimamente, estuve mirando ayer sobre el tema del Servicio de Información sobre el clima y el tiempo de los Estados Unidos, y el National Hurricane Center se llama, y estaba dando, pues mira, hay en este momento 3 temporales cruzando el Atlántico. 2 de ellos se van más al norte y no van a tocar tierra en los Estados Unidos, pero el último, que está más o menos en este momento pasando por las Islas Cabo Verde hacia el oeste, y es que 3 temporales al mismo tiempo en el Atlántico no es normal. 3 temporales que están llegando a nivel de huracanes, aunque afortunadamente no vas a tomar tierra por lo menos 2 de ellos, pero ese tercero, que más al sur, me parece que puede ser peligroso. David, ¿hacia dónde caminamos? Hacia un mundo que no va a existir, ¿no?
Porque al final el hombre no va a poder ni siquiera vivir dentro de ese mundo, ¿no? Hombre, yo creo que tenemos que cambiar. No hay duda que tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Hombre, estamos haciendo pequeños pasos en Gran Canaria con la energía eólica y algunas ideas que está saliendo ahora mismo, el reciclaje del agua a las presas de arriba para generar electricidad. Esos son pasos interesantes. Lo que pasa es que es insuficiente. El problema es que no estamos reduciendo las emisiones de gases de invernadero. Porque nosotros en Canarias nunca hemos tenido un gran, lo que le llama el muelle de carbón, pero también esas medidas que estamos tomando con la energía vamos reduciendo con un poco de suerte la dependencia que hemos tenido siempre en la importación de energía en forma de gasoil para desalinización de agua, para generación de electricidad. Y ahora lo que tenemos que ver es cómo nosotros mismos podemos, aunque no es muy significante a nivel mundial, pero por lo menos intentar crear algún tipo de modelo para... Claro, pero por ejemplo Canarias, que posiblemente sea de la zona con más posibilidades de energías limpias, porque aquí la energía solar funciona todo el año, la energía eólica tenemos para regalar, incluso del mar, que ahí han hecho el primer invento de sacar esa energía también, que vemos el generador ese ahí en medio del mar. Pero sin embargo, aquí es de los sitios que menos se potencia este tipo de energía, ¿no? Porque incluso se hablaba del carbón, de instalar aquí el carbón, cuando en los demás sitios se está intentando eliminarlo. Aquí había del anterior gobierno de Canarias, una insistencia por instalar aquí el carbón como fuente de energía, ¿no? Sí, bueno, lo que ellos querían traer era el gas natural. Bueno, el gas natural. El gas natural es lo mismo que el petróleo, es que no hay diferencia en las emisiones de carbón. Son de la misma fuente, ¿no? Son de la misma fuente, claro. Y entonces eso no tiene mucho sentido en el tema de eliminar los gases de invernadero. Y tampoco, yo creo que nosotros lo que deberemos estar concentrando es en el uso de la energía limpia, ¿no? Limpia, como la eólica, la de solar. Sí, sí. Pero ¿y por qué no se invierte cuando aquí precisamente son de los sitios que podríamos vivir de todo ese tipo de energía? Los intereses creados. Esa pregunta lo tienen que hacer los políticos, ¿no? A mí, yo creo que técnicamente tenemos muchas posibilidades. Claro. Lo que pasa es eso, hay que tomar decisiones políticas. Tenemos empresas muy fuertes a nivel local y nacional que realmente no es precisamente en sus intereses resolver esos problemas a corto plazo. Esta gente tiene que pagar los dividendos a los accionistas y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Pues mira, a corto plazo tiene que producir dinero y el medio ambiente les preocupa poco. Sí, ese es el tema. Todavía hay mucha mentalidad de que los cuatro tabaibas y los cardones ahí... Las cuatro tabaibas. Bueno, la mentalidad del padre, ¿cómo se llama? El padre Baez. Sí. Nada sirve si no lo puede comer. Y bueno, en el futuro puede ser que tendrá razón, ¿no? Si seguimos como estamos. Con la población mundial aumentando y quedando, pues yo creo que estamos a un punto de equilibrio, que vamos por un lado o por el otro, con el tema de eso, de que si podemos producir los recursos necesarios para mantener esa población, si podemos producir alimentos suficientes y a un precio accesible para la gente que básicamente no tiene dinero. La población de África
y parte del Oriente, ¿no? de esos países pobres, es que la producción industrial de comida necesita inversiones. Es una de las posibilidades de salvar la situación, pero no creo que hay, en muchos sitios también, hay mucho interés en el tema. Hay interés en explotar los recursos de África, por ejemplo, de parte de todo el mundo, de la China, de Europa, de todo, pero me parece que estamos dando poco en cambio. Explotamos, pero no damos nada. Pero como estamos casi, no estamos en la época colonial clásico, histórico, pero estamos en una época de colonialismo económico. Uh-huh. Todo vale. Y nada de esto ayuda cuando lo une con el cambio climático para esos países. Yo creo que África tenemos el peligro de desertificación total. Si estamos cortando los bosques en el oeste de África, los grandes bosques tropicales que había ahí, lo hemos hecho ya en otra parte de África, casi han desaparecido los bosques, y estamos con el problema que también ahora hemos visto últimamente en Amazonas, los incendios para simplemente explotar la tierra de los bosques tropicales de Amazonas, y eso es una tragedia para la lucha contra el cambio climático. Claro, y eso muchas veces son intencionados, ¿no? No, son totalmente intencionados. La gran mayoría de los incendios forestales son intencionados, no solamente aquí, pero en el resto del mundo, o son directamente el resultado del cambio climático. Yo, por ejemplo, los tremendos incendios que ha tenido últimamente en California, en parte es que hay y hablo en el libro del tema, hay un escarabajo que vive a base de los pinos, comiendo, ¿sabes? Y ese estaba controlado por los fríos del invierno, no podía avanzar más por el tema del clima, que como el clima ha cambiado, las temperaturas han subido, está invadiendo una zona de California especialmente, donde los árboles no tienen resistencia, no ha evolucionado resistencia a ese bicho. Te digo que hablo de ese tema en el libro. Está dejando un montón de pinos muertos. Y cuando hay un incendio en California, claro, si se meten en los bosques ya medio muertos y tal, pues por eso la intensidad. Yo cuando vi la situación del incendio aquí, porque de la terraza de mi casa, tú sabes, sí, listo, yo vi la cumbre, tengo una serie de fotos del incendio ahí delante de mis ojos, ¿no? Sentado con mi gin tonic en la terraza, viendo cómo pasaban los aviones, esos hidroaviones encima de mi casa para allá, para la cumbre. Y ¿qué pasa? Cuando yo lo vi, recordando cómo está la situación en California, tiene todos los medios que tú puedes imaginar, de aviones, de personal, de tal, y no puede controlar los incendios. Claro. Y si no lo puede controlar ahí, por las mismas circunstancias que tenemos nosotros, los pendientes fuertes, los temas del viento, el viento y el aire caliente, lo que tuvimos en este incendio. En este incendio todas las condiciones naturales eran en contra de nosotros, contra de controlar ese incendio. Yo te digo, aunque la gente lo critica, yo creo que la gente hizo milagros ahí, que no murieron nadie, que casi las casas de la gente, excepto en algunos casos, no se quemaron, no se destrozaron, y evacuaron muy bien a las personas. Yo creo que se hizo un gran labor entre el Cabildo del Gobierno de Canarias y en el final a nivel nacional, ¿no? Lo que venía aquí, la brigada esa de militares y la ayuda de los aviones y los helicópteros.
Yo creo que se hicieron una gran cosa. Un desastre para la isla, recuperable. Creo que, como todos los incendios forestales que hemos tenido, en 10, 12 años ya no se nota. ¿Sabes? Sobre todo porque ya ahora vamos a hablar de ese incendio. Sí. El pino gran canario o el pino canario se resiste mucho. El pino canario es que mucho el incendio vuelve a nacer. Pero es curioso que donde empezó el incendio en Valle Seco, había muchas plantaciones de pinos californianos de la época de Licona, de los años, de la repoblación de la isla después de la guerra civil, ¿no? Había muchos eucaliptos. Y esos son pastos de llama. Estos son los peores que puede tener, ¿sabes? Porque se quema fácilmente el eucaliptus y el pino californiano. Y cuando llegó ya a las zonas del pino canario, Tamaraba, la parte más arriba, estaba ya incontrolable. Yo creo que físicamente ese incendio ya estaba incontrolable. Y lo que hicieron de controlar los perímetros para que no avanzaba más es el único que podía haber hecho. Y lo hicieron muy bien. Muy bien. Vamos a hacer un alto. Estamos hablando con David Bramwell, estamos hablando del cambio climático, de las Islas Canarias y de los incendios que tuvimos en Gran Canaria, por desgracia. Hacemos un pequeño alto y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este enfoque especial dedicado al cambio climático y a las Islas Canarias, y también al libro que escribió, que está recién publicado, se publicaba en julio, de la editorial Mercurio, El cambio climático y las Islas Canarias, de David Bramwell, que lo pueden adquirir en cualquier... Es interesante porque además habla de muchísimas cosas del cambio climático, y habla después, hay una parte especial que habla de las Islas Canarias, de esa flora que tenemos, de eso autóctono que tenemos, y que, bueno, hablaba de los incendios, como yo decía al principio del programa, los incendios de Gran Canaria. Además con esa corta distancia. El primero por una imprudencia de un maestro, que el hombre yo creo que estará arrepentido, no, sí, porque además, por ignorancia más que por otra cosa, que se monta un buen incendio, al final se puede parar, y este último que parece ser que es algo de tendido eléctrico, de algo que hizo que... Sí, bueno, sí. Yo estaba en los Altabacales en Arucas a las 4:30 de la tarde de ese sábado, y empiezo a ver humo. Y después empezamos a ver coches de bomberos, de estos de emergencia,
y ahí empezó la hecatombe. Ha sido el mayor incendio que ha tenido Gran Canaria, porque recuerdo el que hubo hace 9 años con la imprudencia de un guardia forestal que se le acababa el contrato y hizo un pequeño incendio, provocó un pequeño incendio para avisar, y se le fue porque además estaba el viento, aire caliente, altas temperaturas, era justo donde no se debía. Bien, aquí la gente ha achacado mucho que no se limpian los campos, que no se dejaban que las cabras se comieran eso, tal. ¿Eso cómo lo ves tú, David? Hombre, yo creo que en cierto sentido, pero es que si tú limpias toda la pinocha en los pinares y te viene una lluvia torrencial, termina con toda la tierra en el mar. Es que eso tiene puntos al favor y puntos en contra. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que lo que más importante es con las repoblaciones es repoblar en polígonos separados por unas zonas de cortafuegos amplias, donde si quieres, sí, te puede permitir que entren el ganado, los animales, precisamente para mantenerlos, para que funcione como cortafuegos. Es que en este momento yo creo que había un poco, quizás demasiado, confianza en las pistas y las carreteras como cortafuegos, pero no eran suficientemente anchos en ese caso. Y se veía porque me contaron ahí los técnicos que muchos de los problemas del avance del fuego era con el viento, la ceniza caliente, la ceniza ya todavía... Eso hacía que avanzaba el fuego. Sí, no además fue este último fuego, casi se lleva toda la isla, ¿no? Sí. Podía haber sido mucho peor. Yo te digo que porque ya en la aldea se temía que llegara por allí. ¿No? Sí, pero hicieron un labor tremendo para controlar el avance en esa dirección, porque eso podía haber afectado, como tú dices, toda la isla. A toda la isla, ¿no? Y se salvaron la situación. Pero hay cosas, hay que ver, por ejemplo, en esa zona de pinos y eucaliptos, donde empezó el incendio. Si eso había sido la vegetación natural, la laurisilva, había sido mucho más húmedo y probablemente el fuego no había avanzado tan rápidamente. Había avanzado, sin duda, pero a una velocidad quizás mucho más controlable. Y podría haber sido quizás confinado a esa zona, simplemente local. Y entonces yo creo que con las repoblaciones hay que hacer unos estudios antes de empezar a repoblar como loco. Como loco, efectivamente. Hay que hacer unos buenos estudios a ver cómo y con qué. ¿Sabes? Y esa idea que yo oí el otro día, vamos a dejar toda la naturaleza. En este momento yo creo que es haciendo eso, sin hacer las repoblaciones, sin reforzar la regeneración de la vegetación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir unas zonas a las zarzas y más que nada al rabo de gato. El rabo de gato en este momento, para mí, en toda esa zona ya quemada, sabemos cómo avanza el rabo de gato. El rabo de gato es una especie de vegetación. Es una especie de gramínea, una especie de césped, ¿no? De relaciones con las especies de césped. Es eso que se ve en todos sitios ya. Lo que va saliendo ahí cuando no está abandonado. En cualquier sitio donde no hay vegetación sale el rabo de gato. Entonces, el peligro es que la cumbre se invade de rabo de gato y entonces eso va a frenar cualquier recuperación de la vegetación. Entonces, tenemos que utilizar un poquito de sentido común y decir, mira, bien, polígono de repoblación con la vegetación más resistente. En vez de pinos californianos, repoblamos en la zona de pinar con pinos canarios, que llevamos ya unos años haciéndolo, ¿no? Pero sin eliminar los otros. Los pinos californianos. Y el tema de toda la zona del norte, de esa zona que antes era Fayal Brezal o laurisilva,
intentar volver a poner ese tipo de vegetación. Yo estoy en el patronato de Foresta, de la asociación de repoblaciones forestales, que son los empresarios importantes de aquí, y ellos estamos hablando con la gente de la heredad de Firgas, de aguas, porque ahí se quemaron todos, la finca de ellos que tenían repoblado estupendamente. Los que estamos hablando en Foresta, yo hice una propuesta en la última reunión, el día 10 tenemos otro, era utilizar aquel con ellos, porque es mucho terreno y vas por todas las zonas de vegetación, hacer un modelo ahí de cómo se puede hacer esa repoblación. Es un sitio donde yo creo que relativamente, comparada con algunas zonas que están muy quemadas y vas a tardar bastante tiempo en recuperar, en esa zona se puede hacer un modelo de recuperación. Eso es lo que se puede hacer y eso es cómo se puede hacerlo. En Foresta tenemos, bueno, desde el incendio, miles de voluntarios firmando que quieren. Me parece que eran algo como 10.000 personas que habían fichado como que querían ser voluntarios para las repoblaciones. Y gente que quería hacer donaciones a la asociación, entonces a la Fundación Foresta, y entonces yo creo que ahí se puede hacer mucho como modelo y intentar implicar, bueno, el gobierno de Canarias ha dicho que nos va a dar un programa de empleo para ayudar a las repoblaciones, y hacer los modelos. A decir, mira, este vez vamos a hacerlo bien. Pero repoblar bien. Claro. Repoblar bien, repoblar primero, obviamente, con los árboles, y después mirar cómo podemos ayudar a la recuperación de las especies de sotobosque, los endemismos, muchos de ellos los endemismos más raros y más en peligro de extinción, como algunos que espero que está todavía en Tamadaba, a ver cómo se recupera de las semillas en el suelo. Y si no, pues durante muchos años en el Jardín Canario hemos hecho un banco de semillas de todas esas especies a largo plazo, y ahí podemos intentar, si es necesario, reforzar las repoblaciones para que al final llegamos a crear otra vez la vegetación natural de la isla. Y si podemos hacer eso, yo creo que hasta podemos ayudar a evitar incendios de ese tipo en el futuro. Porque con el cambio climático, si no, lo vamos a tener casi todos los años. Porque solamente necesito una persona que deje una botella. Claro. ¿Sabes? O cristal, cualquier cosa de este cosa tipo, o tiras una colilla, ¿sabes? Y podemos tener incendios. Yo creo que los cortafuegos son muy importantes en ese sentido. Y también, porque cuando se repobla también se prepara esos cortafuegos. Sí, se repobla en pequeñas o grandes zonas, pero entre esas zonas, para que sea un incendio en esto, no pasa de ahí. Pasa de ahí. Eso es lo importante. Claro, que es lo que no ha pasado esta vez, que casi la isla se va. Sí, lo hemos visto, que todos los que eran posibles cortafuegos, el fuego lo saltaron todos. Todas las carreteras, todas las pistas forestales, todo. No funcionaba. Y entonces tenemos que estudiar técnicamente cómo evitar que eso pase en el futuro. Los pirómanos, y bueno, tú como botánico y biólogo, ¿por qué? Porque habría que preguntárselo a ellos, pero ¿por qué el pirómano existe? ¿Qué le gusta el fuego? ¿Que quiere ver cómo arde todo? ¿O es por dañar a la sociedad? Yo creo que más que le gusta ver. Le gusta ver cómo se incendia. Ver cómo se quema todo. Sí, porque el incendio de cazadores, que todos los años lo hace un pirómano. Y yo creo que es el mismo. El mismo sí que hace 10 años viene haciéndolo, ¿no? Y tiene que ser gente que sabe quién es. Sí, eso es lo malo. Claro, porque es que... Porque el hombre es enfermo. Claro. Entonces necesita tratamiento psicológico, y si no le dicen quién es,
pues no puede llegar a esa situación de que el tratamiento, hombre, es una enfermedad, hombre, es una enfermedad peligrosa. Sobre todo en Galicia, que es donde habitualmente ocurren más incendios provocados. Nosotros, pues mira, el incendio, ¿cuándo era? El 2009, ¿no? Sí, fue del guardia forestal. Eso fue una cosa quizá, ignorante. Eso fue intencionado por una razón, pero también que le dejaron sin trabajo, claro, pobre hombre, ¿no? Y entonces, pues mira... Él quería recuperar el trabajo. No es bueno, pero se entiende un poco el motivo, ¿no? Claro. Y eso es otra cosa que hay que mirar bien en la política de forestal de la isla, que no ocurren esas cosas, que la gente se queda sin trabajo 6 meses al año cuando hay mucho trabajo que hacer en esos 6 meses. No, ya ha terminado la época de los posibles incendios, todo el mundo a la calle. En vez de utilizar a esa gente para preparar durante el invierno, para que el verano siguiente no hay incendios. Pero los otros, mira, como tú dices, este pobre maestro con su equipo de soldadura, mira, sí, que aquí es más que intencional. Eso no es intencional, eso es un accidente. Un accidente que no debería haber ocurrido, pero un accidente. Y lo mismo, bueno, el cable en un pino, un cable... tendido eléctrico que está en un pino y el pino va creciendo, seguramente pone presión en ese cable, eso se puede decir que es negligencia. Más que otra cosa, ¿no? Sobre todo por haberlo instalado. Sí, por la forma de que está encendido, obviamente fue peligroso, ¿no? Y hemos pagado las consecuencias. Pero eso es negligencia. Yo creo que aquí muchos pirómanos no existen. No, yo creo que no. Bueno, antiguamente, bueno, hasta ese incendio del 2009 o el 2010, aquí incendios prácticamente no había nunca en la isla, ¿no? No. Es que eso es el tema, que en aquel momento intentaron todo lo posible, pero no eran tan preparados como ahora para ese tema. Y ahora yo espero que vamos a estar más preparados todavía. No hay duda que si son incendios pequeños y hay que controlarlos rápidamente, lo mejor son los helicópteros, porque se puede llegar mucho más directamente al sitio. Los aviones, yo lo vi funcionando desde la terraza de mi casa. Cuando pasaba un avión, tiraba el agua, se bajaban las llamas, pero tardaban 20 minutos en volver, recargar de agua, llegar otra vez y ya estaba el incendio otra vez funcionando. Hasta que la segunda o tercer día empezaron a funcionar los 2 aviones juntos. Claro. Tiraba uno, se iba para y después venía inmediatamente el otro, y eso sí, yo lo veía de mi casa que controlaba el tema. O sea, que aquí habría que tener una flotilla de aviones. Yo creo que aquí principalmente hay que tener un par de los helicópteros grandes. Pero para extinción de incendios. Para extinción de incendios. Y la flota que tenemos de pequeños, de helicópteros más pequeños. Porque los helicópteros grandes llevan casi la misma cantidad de agua que los aviones. Y entonces ahí yo creo que se puede tener una posibilidad. Porque los aviones vienen 4 horas, ¿sí? ¿Sabes? Claro. De la península el avión está aquí en 4 horas. Entonces, eso para mí no es problema. Tener aviones de estos aparcados en Gando, oxidándose, esperando que haya un incendio, me parece que no tiene mucho sentido. Vamos a hacer un alto, estamos hablando con David Brownwell, estamos hablando de ese cambio climático, estamos hablando de incendios, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos en este especial con David Bramwell con el tema de ese cambio climático. Hablamos ahora del libro de David que publicaba en julio y bueno, ya digo por editorial Mercurio. ¿Por qué se te ocurre escribir este libro? Bueno, yo estaba en un grupo trabajando en un proyecto del Centro UNESCO de Gran Canaria sobre una base de datos sobre el cambio climático en las islas atlánticas y en islas del mundo en general. Y ya lo hemos pasado a la universidad, el proyecto, pero y en ese grupo yo empecé a hablar un poco de la necesidad de que todo eso del cambio climático había que buscar una forma de comunicarlo en una forma sencillo pero científico, justificando los datos que había sobre el cambio climático para el público en general. Y bueno, yo voy a intentar a ver lo que pueda hacer, porque me decía, tú eres el que escribe los libros, este es el número 19. Este es el 19 que tú escribes. Sí. Entonces, mira, yo me pongo a hacer el tema. Y ahí salió... Bueno, además, sobre todo este libro porque tiene mucha ilustración, muchas fotos, mucho... Por eso es la idea es que es fácil. Fácil de leer y sobre todo de instruir a la sociedad en general. Sí, y el tema es que, bueno, como hay ciertos políticos americanos que no entienden ni la diferencia entre el clima y el tiempo, porque que dicen, no, porque en Nueva York está nevando, ¿cómo hay cambio climático? ¿Sabes? Sí. Bueno, el amigo que ya todos conocemos del peluquín. El de los pelos así. Que ahora ha salido un imitador en Inglaterra, ¿no? Sí, peor. Peor, ¿no? Peor. Porque ya es... Sí, porque es peor porque es más inteligente. Porque es más inteligente que el americano, sí, ¿no? Sí. Bien. Entonces, pues por eso yo empecé a hacer el libro intentando... Yo tengo, bueno, a mí siempre me decía un editorial que yo trabajaba en Inglaterra, dice, cuando tú escribes para el público, dice, escribe para tu madre. Para que tu madre lo entiende. Claro. Entonces, si tu madre lo entiende, ya sabemos que lo va a entender el público. O sea, porque está hecho en un lenguaje muy, muy simple, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Simple, pero intentando a que realmente los datos... Hay una serie de gráficos en el libro. Sí, lo estoy viendo que tiene aquí muchos gráficos. ¿Sí? Esos gráficos enseñan lo que ha pasado... Desde el momento, bueno, esa época victoriana, los finales del siglo XVIII, siglo XIX, con la revolución industrial.
cómo empiezan todas las subidas de gases, de nivel de mar. O sea, que lleva bastantes años. Sí, de esa época. O sea que... Y lo que pasa es que como hemos industrializado más y tenemos más emisiones, pues los gráficos todos hechos así. Le llaman los gráficos de palo de hockey, ¿sabes? Porque tiene esa hacia forma, arriba, ¿no? Sí, hacia arriba, sí. Entonces, yo intento explicar esos temas. Este libro lo puedo adquirir en cualquier librería. Yo espero que sí, tengo que hablar con el editor, sí. con Jorge Livia, Sí. a ver cómo Sí, lo yo me está imagino distribuyendo, que en porque cualquier... como salió en julio y hemos tenido el mes de agosto en medio. Claro. Pero yo creo que sí. A mí gente me ha dicho que lo han comprado ya. Vale, o sea que ahí le sabe que lo tienen en las librerías. Cambio climático y las Islas Canarias, David Bramwell, que a pesar de tener este apellido inglés y haber nacido en Inglaterra, pues es más canario, como se dice aquí, que el gofio. Porque ¿cuántos años llevas tú aquí, David? Hombre, ¿Tú viniste primero? Mi primera visita fue en 1964, de estudiante. ¿Cómo era Canarias en aquella época? Con la mochila. y especialmente estuvimos en La Gomera. En La Gomera. En La Gomera, pues mira, imagínate... Como era aquello, época, ¿no? En el año ¿sabes? 64, ¿no? Caminando por todos sitios y a base de, básicamente a base de gofio con almendras, plátanos y queso. Eso es lo que había. La alimentación. Lo que había, ¿sabes? Y un bar en Vallehermoso, que tenía un barman que se llamaba Pedro, que decía, no, yo te hago una tortilla española, pero tardaba hora y media. Te iba a ir a la 1 para comer y la tortilla te salía a las 2 y media. ¿Sabes? O sea, tuviste incluso que acostumbrarte a la paciencia y tranquilidad a canaria. la paciencia. Sí. No, pero la gente es súper amable. Yo tengo recuerdos, José Román Mora, el escultor. Fue un chiquillo ahí, yo recuerdo con él todavía, ¿sabes? Todavía lo vimos el otro día en un acto, ¿sabes? Tengo amistad con él, tengo todavía amistades ahí. Pues volviste ya a trabajar. Lo que pasa es que son ya todos mayores. Son todos mayores, menos tú, todos mayores. Bueno, yo en noviembre cumplo 77. 77 años, no, pero está conservado, ¿no? Que es importante. Bueno. Y vuelves de Inglaterra ya en tu época ya de profesional. Sí. En el año... En el 70... Bueno, estuvo un año, el 68-69, de verano a verano, con una beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Una beca de eso de intercambio. Intercambio sí, con Gran países. Bretaña. Un chico español fue a Inglaterra y yo venía para Canarias. Bueno, venía para Sevilla porque no había botánica en la Universidad de La Laguna en aquel momento, no había botánica. Entonces tenía que estar en una universidad con un departamento botánico. Afortunadamente el catedrático jefe de departamento ahí, don Emilio Fernández Galeano, era un hombre sensible a lo que yo necesitaba. Me decía, mira, te quedas aquí 15 días, después te vas para Canarias y todos los meses me manda un informe de lo que está haciendo. Y estuvimos en ese plan. Y después volvemos a Sevilla al final. Estuvimos ahí un tiempo, muy agradable. Y conocemos mucha gente en aquella época. Wilfredo Wilpret, ahora, bueno, ya jubilado, porque fue muchos años catedrático de botánica ahí en la universidad, en La Laguna. O'Shanahan, Jaime O'Shanahan, y Enrique Sventeños, el fundador, el creador del Jardín Canario. Y él estaba en aquel momento todavía basado en el Botánico de Tenerife, ahí en Puerto de la Cruz. Y nosotros fuimos a su casa muchas veces, hicimos un montón, todos los fines de semana, excursiones con él. Yo aprendí muchísimo de la flora canaria. ¿Y vienes a Gran Canaria en qué año? 74. En el 74 vienes tú a trabajar. A trabajar en el Jardín Canario, como director del Jardín Canario, hasta el 2012. O
sea que... Sí, 88 años. Claro, Sí. o sea que además sobre todo que después te jubilas y te quedas aquí, claro. Tú ya en Inglaterra vas muy poco, ¿no? ¿Dónde hay que ir mejor que esto? Que mejor Te que esto, digo, ¿verdad? la verdad que Te digo- yo he viajado mucho en el mundo. El otro sitio que me encanta es la costa del Golfo de Florida, la parte La del parte Golfo de aquella, sí. México, la costa oeste Pero hace más calor de que aquí. Florida. Hace más calor, más humedad, pero es una zona que se llama la Nature Coast, la costa de la naturaleza. Ujú. Y es una zona preciosa, a mí me encanta, pero para vivir permanentemente, No te- mi hijo fue a estudiar en Inglaterra, colegio y después en la universidad, pero cuando terminó la carrera se montó con unos amigos en una empresa en Inglaterra, pero al año y medio decía que él no aguantaba el clima y las cosas Sí, vino ahí. para acá. Y ahí vino para Y acá. sigue aquí. Sigue aquí, sí. Está en el turismo con el promotor del gobierno de Canarias haciendo trabajos O para sea que él ellos. no quiere saber nada de Inglaterra, sino de No. viaje de vez en Sí, cuando. sí. Y además, si él puede evitarlo, ¿no? Lo evita. Este verano se fue mi nuera con mis dos nietos, tus ella nietos sí sola, son- porque está reformando la casa en las canteras que tienes ahí. Tus nietos sí son gran canarios. Sí, nacido aquí los dos. Y además, Alex ha tenido para mí una cosa sensata. En casas hablamos inglés. Ellos, ¿sabes? Leen en inglés y tal. Pero están en los salesianos. Ah, bueno, Están o sea en el que- colegio para que está parte de la Claro, sociedad, ¿no? Claro. Eso, ¿sabes? De Sí, vivir porque además en eso- un pequeño, Claro, porque pequeño gueto. eso sucedía a Sí. principios No, de... sí. Yo fui muchos años presidente de la directiva del colegio inglés. Y yo lo veía ahí. Por eso cuando... Claro, porque en el fondo se va creando después un gueto, ¿no? Quiero decir, Sí. Todos los amigos son los que solamente hablan inglés. Inglés, No, claro. ahora estos dos están contentos en el colegio, les gusta. hablan inglés y español. Hablan inglés y español perfectamente. Claro, ¿no? que es lo que debería ser. Sí. ¿no? Sí. Y además tu hijo ya, porque ni No. habla el inglés, pero el español también perfectamente. Sí. ¿no? Sí. No, él cuando estaba en colegio en Inglaterra se fue a un colegio de esos privados, lo que llaman un public school, pero son colegios privados. Sacó dentro de las mejores notas en español de todo el país. De todo el país. En los exámenes. sea, Hasta la profesora. Sí, era- Solamente le criticaba a la profesora porque no entendía algunas palabras. Ah, porque eran canarios. La guagua, el naife. O sea, que un poco él había cogido el léxico pero canario. ¿Dónde aprendiste eso? Ok, eso yo creo que se nos ha acabado el programa. Con David podríamos estar hablando muchísimo. Bueno, David te dicen aquí, ¿no? Sí. Aquí ya todos te dicen David. O en el jardín canario me llama David. Don David. David. Con David, no David, Sí, sino una David. mezcla de los Una mezcla dos. de David y David. Bueno, como decíamos, David Bramwell, toda una vida aquí, toda una vida al servicio de estas islas. Y bueno, y como él, un canario más, como yo decía, nacido en Inglaterra, pero bueno, gran canario de corazón, y ahí lo ha demostrado a lo largo de toda su vida. David, gracias por acompañarnos. Nada, hombre. Desearte suerte en este libro, aunque yo me imagino que los escritores cuando hacen el libro lo que quieren más que enriquecerse es que lo lean. Con los libros, si no es... Si eres un bestseller. Si no es Dan Brown, Dan Brown, no que- hace dinero con los Sí, sí, libros. o Stephen King o cosas sí, de estas. eso te puede garantizar que no. Sí, pero además que leí... Cubre gastos si tienes suerte. Claro, pero exactamente, con estos libros, si cubre gastos, tiene suerte, pero yo creo que es interesante, sobre todo porque nos alerta un poco de lo que puede pasar, de lo que ha pasado y de lo que nos está viniendo con ese cambio climático, que tenemos que poner, yo qué sé, por lo menos algún tipo de solución, porque para las próximas generaciones me da a mí que no va a haber mucho mundo. David, gracias por estar con nosotros, gracias desearte por lo mejor invitarme. y que este libro, bueno, pues que llegue a la gente que
que va a ser también estos mensajes, les va a venir muy bien. Vamos a ver. Gracias, David. De nada, gracias. Bien, pues las palabras de David Bramwell. Hoy hemos abierto este programa con el cambio climático y hemos abierto también con los incendios en Gran Canaria, con todo lo que llevaba y con este libro que ha escrito David. Yo creo que ha sido un programa completo. Desearles lo mejor y verlos en la semana que viene. Hasta siempre.